Bueno, cuando hablamos de cómo comunicarnos asertivamente, tenemos que tener en cuenta unos pasos. Sin embargo, recuerda que siempre la clave de todo esto es la empatía. El primero es observa y comunica los hechos sin juzgar, es decir, separa las observaciones de evaluaciones. ¿De qué manera hacemos esto? Sí, suena como raro, como así que voy a hacer evaluación y voy a observar. Pero resulta que la situación que pasa en el momento simplemente la observas, no haces un juicio malo o bueno o agradable o desagradable frente a la situación. Ejemplo, una persona llegó tarde, pero no sabemos, simplemente tú observas la situación, pero no haces un juzgamiento o un juicio frente a la situación. Sin decir, sin evaluaciones. Después de esto, lo que vamos a hacer es identificar y expresar los sentimientos. ¿Qué pasa con esto? Hay que tener en cuenta principalmente que para identificar y expresar tus sentimientos hay un camino a la acción. O sea, lo último es la conducta. Pero vamos a pasar primero por tres cosas principales. Uno, que es la información. Dos, que son los pensamientos. Y tres, que son los sentimientos. La información es eso que yo te digo que observes sin juzgar. Es la situación. Los pensamientos es eso que se genera a través de la información que recibimos. Y los sentimientos, aquellos que al mezclados con lo que está pasando, con lo que yo pensé de esa situación, pues es lo que me genera en mi interior. Y que indudablemente, pues puede ser una información errónea o no, pero yo lo estoy sintiendo. Ahora, hay que entender antes de actuar que hay esas tres cosas principales que son la información, los pensamientos y los sentimientos, nos van a dar una información que puede ser válida o no, es decir, que puede ser algo verdadero o algo falso, no lo sabemos. Es decir, la información que yo recepciono me puede brindar a mí algo totalmente verdadero. No es una fuente de información verdadera la información que yo reciba, porque probablemente es una información que está equivocada, que es errónea o que yo no alcanzo a percibir del todo. Ejemplo, yo voy por la calle y yo voy manejando y resulta que yo no observo que detrás de mí hay otro carro. La información está ahí, la real es que hay otro carro, pero yo no logro percibirlo. Después vienen los pensamientos. Ejemplo, yo tenía una cita a las 3 de la tarde con un estudiante y ese estudiante no llegó. ¿Qué puedo pensar yo? No, es que no quiso venir, es que es un irresponsable. Yo ya estoy haciendo juicios, yo ya estoy haciendo evaluaciones. Yo no debo hacer esto. ¿Qué debo entender? Listo, esta es la situación. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Y tercero son los sentimientos. Esta información sí es la más real. La información y los pensamientos simplemente se van a generar por medio de una situación que está ahí. Sin embargo, no tenemos la certeza de que eso sea así. Lo único certero que tenemos en ese momento es ese sentimiento que se generó de ese pensamiento a través de esa información. ¿Qué me dio a mí en ese momento que mi estudiante tal vez no llegó a las 3 de la tarde? Pues me da tristeza, me puede dar rabia, ¿sí? Porque, oye, te estoy dando mi tiempo, ¿por qué no vienes? Pero simplemente estoy haciendo un juicio de valor ante la situación. Entonces, no hacer ese juicio porque muy probablemente el compañero, el estudiante, se le descargó el teléfono, muy probablemente esa persona se le olvidó o algún imprevisto pasó. Entonces, ni esta información ni estos pensamientos son del todo valederos o verdaderos. Lo único certero que tenemos son los sentimientos, eso que nos genera a través de esa información y ese pensamiento. Y eso luego nos lleva a una conducta. Luego de esto está encuentra tu necesidad no satisfecha. Cuando hablamos de encontrar nuestra necesidad no satisfecha es que vamos a encontrar muy dentro de nosotros cuáles son sentimientos y necesidades que necesitamos expresar. Entonces, cuando tú encuentras esa necesidad insatisfecha, tú no dices, es que nadie me escucha. No, en vez de hacer críticas o juicios a los demás de que nadie te escucha, empieza a encontrar cuál es esa necesidad que tú tienes. Muy probablemente el que tú seas entendido, el que seas comprendido, el que alguien te preste atención, el sentirte querido o querido. Entonces, esa es la necesidad que tú no has encontrado, que no has satisfecho y por eso se generan unos sentimientos. Después, los sentimientos aparecen por las necesidades. Como hay necesidades que no están satisfechas, empiezan a haber un cúmulo de cosas que no nos hace sentir bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Expresarlas de la mejor manera. Por último, vamos a encontrar que hay que hacer una petición. Esa petición activa y concreta. Decir que lo que queremos y ser específicos. Cuando hablamos de ser específico es que si yo
siento que mi pareja, yo no puedo decirle a mi pareja, decir, no, es que yo siento que tú no me entiendes, es que tú nunca me escuchas, no, yo ya empiezo a hacer un juicio, empiezo a hacer una crítica, más no logro hacerme entender o pedir esa necesidad, que mi necesidad es de ser comprendido, de ser comprendida, de ser escuchada. Y luego, ¿qué va a hacer? Una petición. ¿Te parece si de pronto puedes sacar más tiempo para mí? ¿Te parece si puedes escucharme de mejor manera? ¿Te parece? Es mucho mejor cuando nos comunicamos de esta forma y no de manera violenta. Por último, tenemos que tener en cuenta que para todos estos pasos que tenemos que hacer para comunicarnos de mejor manera, siempre tenemos que tener en cuenta la empatía. Como coloco en este dibujo, y como lo hice acá, la empatía es el alma de la comunicación asertiva. Una vez tengamos la capacidad de entender al otro, de entender que tiene necesidades casi que similares a las mías, de que muy probablemente tiene, no hay una capacidad total para poder expresarse, yo también puedo, por medio de la asertividad, lograr que esta persona se exprese de mejor manera. Por último, para seguir todos estos pasos, ¿qué hay que hacer? Eso no es por osmosis, eso no es de que ya escuché a la profe y yo me los aprendí, no. Esto requiere práctica con nuestros seres queridos, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos dificultades en nuestro trabajo para poder decir las necesidades que tenemos, ¿cierto? Un ejemplo. Si yo estoy harto y yo le grito a un compañero, es que estoy harto de que usted no me tenga en cuenta las cosas que yo hago. ¡Wow! Estás enojado, necesitas recordar que para poder ser asertivo también hay que tener un control emocional. Y si no lo tenemos va a ser muy difícil podernos comunicar de la mejor manera. Entonces, en vez de decir esto y vociferar, ¿qué puedes decir? Oye, yo estoy observando que en los últimos tantos trabajos no has tomado mis trabajos, mis firmas o mis aportes. Estoy haciendo una observación de lo que estoy viendo, ¿cierto? De la situación. Luego, esto la verdad me desanima un poco. Estoy expresando mis sentimientos. Por eso creo que me sería importante que puedas implementar en este proyecto más de mis aportes. Estoy dando una necesidad, estoy expresando mi necesidad. Y por último, ¿te parecería si próximamente que muestres el proyecto podrías colocar mis aportes que he hecho? Estoy haciendo una petición. Y es una conducta que me lleva a no querer gritar y vociferar, es que tú nunca me tienes en cuenta. No, podemos hacerlo de mejor manera. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, así tú hagas los paso a paso, pero si tú no tienes una correcta forma de entonar las cosas, de poderlas expresar, pues no va a valer de nada que tú hagas los pasos y tú no digas, ay, es que usted debería como poner, no. Resulta que muchas veces la forma en cómo expresamos el tono de voz también indica que me siento indignada, que me siento molesta, molesto, que algo no me gusta o en forma burlesca. Entonces hay que tener en cuenta que aunque hagamos estos pasos, recordar la empatía y recordar el tono de voz. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Observar y comunicar los hechos sin juzgar. Segundo, identificar y expresar los sentimientos, hacer el camino de la acción. Tercero, encontrar cuál es nuestra necesidad insatisfecha, que esto, nota, para que lo apuntes, logra hacerte que se nos olvide esa conducta o ese sentimiento de víctima, culpabilizar a todas las personas, sino me va a ayudar a hacerme cargo y responsable de mis sentimientos y de lo que yo no tengo satisfecho para poderlo expresar. Y por último, hacer una petición mucho más sana en donde yo puedo expresar de manera puntual qué me gustaría que la otra persona hiciera. ¿Qué pasa con esta última? Muchas veces vamos a lograr que la persona lo haga, siempre y cuando que no sea manera de manipular, sino porque realmente es una necesidad y algo que nos está afectando y la pueda comunicar de mejor manera.